todos muy buen día. Espero que todos estén muy bien, que estén disfrutando de este evento. Y bueno, como bien me presentó Van hace un momento, yo soy Senior Manager en Accenture, trabajando ya desde hace 13 años en la compañía. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Creo que varias personas en varios foros se nos acercan, nos han preguntado sus inquietudes y nos preguntan sobre todo qué significa pues trabajar en una organización de este tamaño, ¿no? Y bueno, el día de hoy les voy a contar un poquito respecto a mi experiencia y tratar de resolver esta duda que muchos tenemos, este dilema de, bueno, ¿qué pasa con mi crecimiento profesional y obviamente también mi crecimiento personal una vez que trabajo en una consultora global? Normalmente cuando estamos pues en la carrera, estamos por terminar nuestros semestres y estamos pensando y planeando nuestro futuro, bueno, nos preguntamos muchas veces si lo que estamos aprendiendo es suficiente para poder encontrar y aplicar a una vacante de algún empleo, de alguna empresa que nos llame la atención. También nos preguntamos muchas veces si la experiencia con la que contamos, que muchas veces es únicamente académica o bien prácticas profesionales, pues nos va a ayudar realmente a posicionarnos. El tema de estancarnos es algo que no solamente ocurre cuando estamos por tomar una decisión laboral, sino también a lo largo de nuestra carrera profesional. Siempre pues tenemos ese temor de no quedarnos estancados, de no quedarnos desactualizados y principalmente hacia dónde vamos a dirigir la carrera. Actualmente hay tanta información y tantas ofertas en internet y bueno, escuchamos también de conocidos que en realidad nos confundimos de repente y no sabemos hacia dónde dirigirnos, hacia dónde se va a mover o evolucionar nuestra carrera. Entonces, como les decía, pues hoy vamos a platicar y les voy a contar qué factores y qué me ayudó a mí a tomar una decisión, el por qué trabajar en una compañía de ese tamaño, empresas globales, tiene muchos beneficios, ¿no? Y no solamente beneficios profesionales, también beneficios personales. Y estos pueden verse desde corto plazo hasta mediano y largo plazo. Y bueno, esta es un poquito de historia y contexto. Les va a dar risa, ¿no? Hace 20 años el acceso a Internet era como se ve por ahí en una foto, no estaba tan accesible para todas las personas. Teníamos que a veces rentar computadoras o bien había en casa una computadora con un Internet bastante lento. No era tan común el tener acceso a Internet. Cómo buscábamos trabajo cuando estábamos estudiando y cómo buscábamos la manera de, bueno, buscar vacantes, etcétera, pues en el periódico. Normalmente buscábamos ahí, las organizaciones publicaban sus vacantes en el periódico impreso y entonces pues te ibas a comprar el periódico, empezabas ahí a tachar el empleo que te llamara la atención con la poquita descripción que venía, porque a veces solamente venía el título, ¿no? Y de ahí seguía, pues, el tratar de, aplicar a esa vacante, buscando una comprando una solicitud de empleo que se ve por ahí ese formatito, llenarlo y realmente empezar a entregarlo físicamente en las organizaciones, ir a las organizaciones o a las empresas que nos llamaban la atención y entregar nuestra solicitud de empleo para ver si teníamos suerte y nos podían llamar, ¿no? Entonces parece chiste, pero 20 años después, o como puse ahí 3 doritos después, estamos llenos de herramientas en línea, ya está en este mundo digital y este mundo virtual, pues ya tenemos muchas opciones para buscar empleo, para ver qué vacantes existen. Existen empresas como las que ven ahí, o bien las mismas organizaciones ya tienen sus portales en sus páginas o portales solamente dedicados a mostrar sus vacantes, sus carreras, etcétera. Y ahí tenemos un sinfín de información que nos sirve como guía para saber qué tipo de roles está pidiendo el mercado, qué tanto puedo yo, qué años de experiencia, la descripción de estas vacantes, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, pues en 20 años ha cambiado muchísimo desde el cómo buscamos empleo y por lo tanto esto agrega también un factor interesante de complejidad en cuanto a qué posición quiero, hacia dónde quiero migrar, porque las descripciones que están ahí, ahora hay reviews
puedes fácilmente ver lo que opina un empleado de una organización, puedes fácilmente comparar las posiciones y también a veces incluso las descripciones de los puestos que están ahí en las diferentes vacantes, pues son tan complejos que no los entendemos, ¿no? Eso pasa muy comúnmente. Y bueno, esto nos ha dado, y sobre todo ahora a las nuevas generaciones, pues les agrega un grado de incertidumbre y complejidad que no había hace 20 años, ¿no? Y bueno, eh, déjenme avanzar mi slide. Listo. Como les decía, a mí qué me pasó y lo que les quería compartir aquí es un poco qué me ayudó a tomar la decisión y cómo me fui moviendo hacia tomar la decisión de si me quedaba en una compañía, un startup, o me movía hacia un tema más global, a una organización grande. Para empezar, les decía, el panorama a largo plazo pues no era claro para mí, o sea, me gradué y sabía que tenía que buscar trabajo, sabía que había algunas vacantes, pero ni siquiera estaba segura cuál era el trabajo de mis sueños. Había mucha información, o bueno, no había tanta como ahora, entonces pues a mí no me quedaba claro cuál era ese trabajo, no me visualizaba como este es el trabajo de mis sueños y hasta ahí quiero llegar. La verdad es que tenía mucha incertidumbre de hacia dónde dirigir mi carrera y también pues todo lo que aprendí era académico. O lo que te contaban los maestros o lo que escuchabas de algún conocido. Entonces no, y dudaba mucho del conocimiento que tenía en ese momento, ¿no? Escuchaba diversas opiniones también sobre qué trabajo me convenía más, etcétera, respecto a sueldos, prestaciones, crecimiento, etcétera. Y también muchas veces me lo pregunté, bueno, mejor me capacito antes y una vez que yo ya esté capacitada, etcétera, pues hasta entonces podría empezar a aplicar alguna vacante, ¿no? Y obviamente siempre estaba el temor de tomar una decisión equivocada, de tener, de estancarme, como les mencionaba en un inicio. Entonces, qué fue lo que hice y cuál fue el camino que seguí? Pues básicamente, eh, primero me fui a una empresa pequeña, digamos a un startup, a una empresa con una consultoría que le llamábamos antes, y ahí cubrí diferentes roles. Dejen, en esa pequeña empresa o en esa startup, pues era una empresa normalmente con un giro particular de tecnologías de información con uno que otro cliente, ¿no? Entonces, pues ahí aprendí mucho porque tenía mucha información, más bien había poca gente, la red de trabajo o la red de colaboradores que existían en esa organización era pequeña y por lo tanto pues me tocaba hacer de todo, ¿no? En una empresa de ese tamaño te toca, eh, pues hacer un poquito de cualquiera de los roles porque justamente los colaboradores y la red son poquitas. Y, perdón, es que esa slide tiene transiciones, entonces Eh, aprendes sobre la marcha, vas trabajando en los diferentes roles, no hay capacitación al inicio, entonces, pues básicamente estás asignado a un proyecto y las herramientas que existan, el rol que te toca, pues tienes que aprender en ese momento. Esta red de apoyo es reducida, normalmente estás asignado a un cliente y con el cliente que estás es con el que haces ese networking o con el que resuelves dudas. No me tocaba que hubiera como una red de apoyo de la empresa tal cual, porque era una empresa pequeña. Lo que sí me ayudó es a conocer los diferentes roles que existen en un proyecto de tecnología, ¿no? Incluso los roles de un cliente, empezar a entender y a ver qué hacía cada uno, cuáles eran sus responsabilidades, a mí qué me iba a ayudar. Creces rápido, es decir, a veces en tu rol, como estás aprendiendo mucho y como estás haciendo diferentes roles y como tú mismo tienes que estar buscando cómo solucionar cosas, la verdad es que aprendes de manera muy rápida. Y algo que me sucedió es que pues los proyectos eran limitados. Normalmente una empresa de ese tamaño pues tiene 2 o 3 clientes grandes con un par de proyectos, pero no había más diversidad. Entonces yo empecé a darme cuenta que si bien estaba aprendiendo mucho, si bien estaba creciendo en una especialidad, en un rol,
también quería aprender más, tomar esos cursos, a veces no tenía acceso, la organización a comprarlos y además los proyectos estaban limitados y me la pasaba dando vueltas como en los mismos proyectos, ¿no? Entonces, tomé la decisión de moverme hacia una organización global, una organización de renombre, y fue ahí como empecé a conocer los beneficios que tiene comparado con una empresa pequeña que si bien me había dado mucho valor y había aprendido mucho, todavía había temas en los que yo quería crecer y había oportunidades que quería aprovechar que de este lado de la moneda pues no tenía, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió? Yo así me lo imagino, así es como me imagino y como me gustaría platicarles y como quiero contarles todas las bondades y beneficios que tiene trabajar en una empresa global. Están ahí, el poder llegar a esa meta y el poder llegar a, es más, ni siquiera vemos una meta, para mí es esa meta, tú mismo la pones y tú mismo decides hacia dónde quieres llegar y cuál es esa meta para ti. Y esa red de apoyo existe, ¿no? Existe diferentes caminos para poder llegar a esa meta, así como me lo imagino yo en esta pared. Podía haber llegado tomando un camino del lado derecho, pero el centro del lado izquierdo, y con ayuda de todo el músculo, digamos, y todo lo que una empresa global te ofrece. Desde la parte en que te contratan, desde que haces un onboarding, desde que te dan un entrenamiento formal, desde ahí ya percibes la diferencia, ¿no? Existen procesos formales para todo, sí, porque es una empresa global normalmente de muchísimos empleados en los cuales pues manejar a todo ese ecosistema de personas con necesidades y con prioridades pues requiere de procesos formales, por lo tanto sí va a haber procesos más formales y a veces esos procesos van a ser un poquito más lentos. Sin embargo, hay muchas herramientas a nuestro alcance. Yo aquí encontré, y no solamente en esta compañía, sino en compañías anteriores en las que he trabajado también globales, existen herramientas a nuestra disposición, tanto tecnológicas como de referencia, materiales en los que podemos apoyarnos. Por lo tanto, la red de apoyo también es amplia. Normalmente tenemos gente con mucha experiencia que tiene años en la organización, que ha crecido y que ha visto cómo puede ir tomando estos recursos de la red para ir creciendo y nos ayudan, ¿no? Entonces, esta red de apoyo es bastante importante, sobre todo cuando queremos crecer profesionalmente y además personalmente, porque el tener acceso a estas herramientas, el poder tener esta red de apoyo, nos abre ese camino, ¿no? Y nos da un poquito más de certidumbre de hacia dónde queremos movernos. Esto está alineado, digamos, a planes de carrera muy claros. A mí me ayudó mucho y también algo que al principio pensaba que no sucedía en una corporación global es que te casabas con un rol y te quedabas ahí para siempre. Y la verdad es que no, tanto en una empresa pequeña como en una empresa global. Claro que en una empresa global tienes muchísimo más oportunidades, digamos, y más como buffet de dónde escoger, pero si hay algún proyecto o hay alguna capacidad, algún skill o una especialidad que te gusta, puedes levantar la mano y puedes desarrollarla. ¿Por qué? Porque además existen alianzas estratégicas con las tecnologías nuevas, con organizaciones que son líderes en estas tecnologías. Normalmente las empresas globales tienen estas alianzas y nos dan acceso a esos recursos. Podemos fácilmente levantar la mano y pedir que se nos dé. Entonces, si bien del otro lado, trabajando en una empresa pequeña, sí lo aprendes, a lo mejor con recursos un poquito más limitados, del otro lado, la ventaja de trabajar en una empresa global es que tienes esos recursos a la mano. Y para mí lo más importante es que estás a la tendencia siempre. Una empresa de un tamaño grande, pues no puede darse el lujo de quedarse desactualizada. Tenemos siempre acceso a tecnologías innovadoras. Muchas de estas organizaciones generamos y somos generadores de esta tecnología que es el futuro, entonces estamos un pie adelante del resto y del mercado para poder aprender estas tecnologías, ¿no? Nosotros como parte y como el talento de estas empresas, pues tenemos acceso a esos recursos.
También contamos con expertos en la industria. Me di cuenta que trabajar en una empresa global es un, como les decía, un buffet de especialidades, un buffet de industrias, un buffet de proyectos. Estos proyectos pueden ser incluso proyectos que toquen varias geografías. Puedes trabajar con gente de muchísimos lados y aprender desde otro idioma, otras culturas y no nada más un tema tecnológico o un tema técnico. Puedes desarrollar incluso estos skills y estas habilidades de entablar relaciones con otras culturas, de poder enriquecer tu cultura general, digamos, a través de los proyectos, teniendo estas interacciones con personas en otros lados del mundo. Entonces, eso también es algo que aporta muchísimo a la carrera profesional y como personas nos da este abanico de habilidades y capacidades que difícilmente en un lugar un poco más, con un ambiente más controlado sucede. Em, la cultura empresarial existe, creo que es algo que al menos a mí es lo que más me daba temor cuando estaba trabajando en una empresa pequeña e incluso cuando empecé a trabajar en una empresa global o grande, digamos. Pensaba que este ambiente corporativo, esta burocracia corporativa, pues te consumía, ¿no? Y te perdías ahí entre el mar de gente y el mundo de personas y procesos que existen. La verdad es que, como les digo, a mí esta imagen representa mucho eso, porque existen esos diversos caminos que puedes ir tomando para crecer, ¿no? Desde hacer también tu trabajo de networking, de posicionarte con colaboradores que sientas que son afines a ti o bien que te dan y te aportan valor a tu carrera. Entonces, eh, hay más opciones de hacia dónde moverte sin desaparecer en el intento, ¿no? Sin parecer solamente una parte del inventario, un número más de la organización. También por eso mismo, una organización global requiere bueno, tiene muchas áreas y requiere apoyo de nosotros del talento para poder llevar a cabo ciertas iniciativas, para mejorar la cultura laboral, para mejorar el ambiente de trabajo. Y nosotros mismos muchas veces somos los que promovemos esas iniciativas y los que traemos y le hacemos el onboarding a la gente que recién entra a la organización para hacerles ver cómo vivir toda esta organización y este mundo corporativo que muchas veces nos asusta y creemos que no nos va a dar ningún beneficio y la verdad es que si lo sabemos usar y empezamos a conectarnos y buscando los caminos para llegar a lo que queremos y empezar a entender cuál es ese trabajo de nuestros sueños, ayuda mucho, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, lo que yo puedo decir es, el trabajar en una empresa global, trabajar en una consultoría grande, tiene muchos beneficios a corto plazo, desde el momento en que tú, y también ya han migrado un poco a tener este ambiente un poco más, menos corporativo como antes, también la digitalización, las metodologías de trabajo ágiles, todo el tema de recibir feedback o retroalimentación de los usuarios de nuestra tecnología de manera más rápida, el adaptarnos a los cambios más rápido ha llevado a las mismas organizaciones también a adaptarse y a buscar este talento en estos ambientes que son más menos cerrados, ¿no? Menos estructurados. Existe una estructura, sí, pero existe una estructura que está orientada hacia el talento, hacia desarrollar a las personas, hasta hacia tener a los empleados, digamos, o yo diría que somos más una familia muy grande, en diferentes, en diferentes lados y regados ahí por todos lados, pero esta familia siempre está ahí, el crecimiento es real, nos gusta ya los que tenemos pues ciertos años en una empresa de este tamaño, tener esta estabilidad en la cual sabes que vas a estar a la par con tecnologías que están surgiendo, las vas a aprender, tienes áreas seguras en las cuales puedes experimentar, porque justamente eso es lo que queremos, ¿no? Promover la innovación y la creatividad de las personas que son parte de nuestra compañía. Generar estas redes de trabajo o este networking, utilizar los recursos que tenemos a la mano para poder crecer
y esto nos da beneficios, obviamente, profesionales, pero también personales. El hecho que puedas, tu familia ser testigo y la puedas hacer parte de este crecimiento. Las grandes organizaciones tienen muy en cuenta, que primero es la persona, entonces, que además de ser una persona, pues tenemos una familia detrás nuestra. Entonces, todos los beneficios que existen a nivel profesional se ven reflejados a nivel personal. ¿Por qué? Porque esto implica que en el momento que vas creciendo en tu carrera, en el momento que vas entendiendo y tomando esa red, pues también tu círculo cercano se ve beneficiado y tú empiezas a ser como esa semilla que se siembra y empieza a crecer y a florecer y empiezan a cultivar pues los frutos de ese trabajo y ese esfuerzo, ¿no? Entonces, estas nuevas corporaciones están migrándose y modernizándose para mantener a la gente contenta y mantenerla así, como les decía, ¿no? En un tema de en un tema de sentir que somos una familia. Y bueno, pues eso es el tema que quería contarles hoy. No tengan miedo de tomar esta decisión. Si ustedes quieren saber más, un evento como este es un ejemplo muy claro de lo que ofrece una organización como Accenture. Ahí tenemos la liga para que ustedes puedan ver la agenda de todos los temas que estamos hablando de las diferentes charlas. Y también si alguien quisiera contactarme y platicar, ahondar más en el tema, les dejo mis datos para que se pongan en contacto conmigo. Y bueno, pues muchísimas gracias por su participación y espero que hayan disfrutado la charla del día de hoy.